El mes de julio está asociado, entre otras cosas, a las vacaciones de invierno, al descanso y a los viajes, pero para los contadores no, está asociado a la recategorización del monotributo que se vence en horas nada más el plazo porque opera el día de mañana, jueves 20 de julio. Vamos a hablar de este tema y de otros tantos también con la gente de la Facultad de Ciencias Económicas que gentilmente viene todos los miércoles y está con nosotros. Le damos la bienvenida al contador Gabriel Aquín, que es docente del Departamento de Contabilidad e Impuestos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por por estar acá con ustedes. Gracias por venir. Estamos así contando los minutos y las horas porque se vence esta posibilidad, digamos, de la recategorización. Contame un poco de qué se trata eso, cuál es el trámite, cómo se debe hacer, quiénes lo deben hacer también. Te cuento. Por empezar, a ver, vamos a discernir, estamos hablando de monotributo, que es un tributo, digamos, que tienen que pagar los ciudadanos del país, en una versión simplificada, porque, digamos, la versión plena es con el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, que tributan las empresas y tributan las personas físicas que realizan algún tipo de actividad comercial, ¿sí? Dejemos aquí afuera todo lo que es el mundo de la gente que tiene un empleo en relación de dependencia, porque esa gente claramente no está realizando una actividad comercial, pero sí hablemos de quienes personalmente o en materia de sociedades desarrollan actividades comerciales. En general, en el régimen general los alcanza el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, que son un poco los dos impuestos insignias de la recaudación fiscal del país. Ahora bien, para simplificar y alcanzar a un pequeño, mejor dicho, a un segmento de contribuyentes que no califican para estas, a lo mejor, grandes organizaciones, y estamos hablando de alrededor de 5 millones de contribuyentes del país, existe esto del monotributo, que es un impuesto de tipo simplificado, ¿sí? ¿Qué hace este tributo simplificado? Bueno, aportarle a las arcas fiscales algo de impuestos, algo de previsión social, que es un poco el ahorro que vamos haciendo todos para nuestros años de retiro, y el impuesto al coseguro de salud, digamos, nuestro aporte a la obra social. Entonces, en un importe único, aportamos los que son pequeños trabajadores. Ahora vamos a ver, un poco las escalas están entre el 1.000.000 de pesos vendido por año, y los 10 millones de pesos vendidos por año. Estamos hablando de una cantidad de 4.800.000 contribuyentes que están enrolados en este régimen. ¿Y esto de recategorizar tiene que ver con esto, con lo que facturan? ¿Qué es esto de recategorizar? La clave para acceder al monotributo es la cantidad de ingresos, pero claro, como estamos en una economía que se está permanentemente actualizando por el proceso inflacionario, hace falta que los topes y las magnitudes de ingresos que me mandan a calificarme en el monotributo se vayan moviendo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, desde a partir del 1 de julio, la AFIP, la Administración Fiscal de Impuestos, ha actualizado un 41,3% los valores con los que veníamos de antes. Con lo cual, lo que antes era a lo mejor 1, ahora es 1.41 para lo que son las ventas, ¿no? Entonces, como yo te decía, yo les traje una tabla. Esquemita, ahora lo vamos a compartir. La podemos compartir con el televidente. Estamos en un orden de comprender en el monotributo a partir del 1 de julio a gente que por año facture con su comercio entre 1 millón y 12 millones de pesos. Para que por ahí nos quede claro, estamos hablando en el tope del monotributo de una venta mensual de 1 millón de pesos. ¿Ok? Bien. Hasta ahí estamos. Bueno, hay otra cantidad de topes que no se han modificado. Para ser monotributista hay que cumplir una serie de requisitos para quedar comprendido, no solo por la magnitud de los ingresos, como hemos dicho, sino también que hay otros parámetros como son la cantidad de kilovatios consumidos, el valor de los alquileres que vos estás pagando para tu comercio, en fin, una cantidad de topes. Otro tope, por ejemplo, es el valor unitario del producto que vos vendés, ¿sí? Entonces todo eso se ha actualizado
a partir del 1 de julio cambiaron respecto de las magnitudes que teníamos antes. Gabriel, ¿cuántas veces se tiene que hacer esta recategorización por año? Esta recategorización se realiza 2 veces al año, ¿sí? Bien. Para abarcar el primer semestre y el segundo semestre. ¿Y qué pasa si no se hace? Bien. ¿Qué pasa Si vos si no el lo monotributista haces, no lo hace porque o no tiene un contador, un profesional a mano, digamos, que le dé una mano, o no lo sabe hacer, o bueno, dice, no me voy a recategorizar? Te cuento antes de contestarte esto que los parámetros se miden siempre por lo que has vendido en el último año. O sea que si te estás recategorizando en diciembre, tenés que computar lo que vendiste entre enero y diciembre. Pero si te estás recategorizando en junio, como ahora, tenés que mirar la venta y tus ingresos desde el 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023. ¿Qué pasa si no te recategorizas? La recategorización en principio es voluntaria. Yo mismo tengo que estar controlando mis niveles de ingreso para proceder a cambiar, subiendo o bajando una categoría. Entonces, yo tengo que hacerlo o con compañía de mi contador o individualmente, si cuento con mi clave fiscal, noto cuál ha sido el volumen de mis ventas y me cambio de categoría. ¿Bien? Subiendo o bajando. Ahí está el cuadro que estabas haciendo. Ahí está el cuadro que les estábamos comentando hoy, tengamos una idea, para acompañarlos un poco en la mirada de lo que es esa tabla. Fíjense que ahí tienen las categorías desde la A hasta la K. La inferior es 1.41 millones de pesos, o sea, aproximadamente 120.000 pesos por mes, y la superior es próximo a los 12 millones de pesos, es decir, aproximadamente 1 millón de pesos por mes. Tienen los parámetros, la superficie del local que utilizan para la venta detallada. Cada categoría va creciendo a medida que crece la cantidad de mis metros cuadrados, los kilowatts consumidos, los alquileres que pago por mes para mi local comercial, el monto unitario de venta, que es único para todas las categorías, y luego allí los valores de las cuotas que hay que tributar mensualmente. Fíjense que estamos ítems? En un orden, sí, estamos hablando de 10 categorías, pero bueno, cada uno se instala en su línea horizontal y toma lo que le toca, ¿verdad? Pero fíjense que en el abanico del monotributismo estamos desde una cuota desde 5.700 pesos mensuales hasta un máximo de 50.000 pesos para el monto máximo de las categorías. ¿Qué hay ahí adentro? Hay un componente tributario, hay un componente previsional y hay un componente destinado a la cobertura de nuestra salud. Bien, te interrumpí yo. Y por último, interrumpí porque quería saber qué es lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Que es lo que vos me preguntaste. Bueno, en principio, si yo no me recategorizo, no pasó nada, pero la AFIP dispone de nuestros datos y puede ir controlando qué ha pasado en nuestro último año de operaciones. Y entonces puede proceder a pedirnos que revisemos nuestra categorización. Hoy en día, con un mailcito, con un mail a nuestra casilla de correo, la que hemos declarado junto a la clave fiscal, y nos puede ir cambiando de categoría o, lo que sería peor de todo, sacarnos del régimen, porque nuestras ventas anuales, por ejemplo, han excedido los 12 millones de pesos anuales. En ese caso no es una muerte, es un pequeño cambio fiscal, pero lo que va a ocurrir es que vas a dejar de estar en el régimen simplificado y vas a tener que ir a presentar IVA todos los meses y a tributar el impuesto a las ganancias en el régimen general. Bueno, nos está quedando poco tiempo y te quiero preguntar todo. Dale. Hasta acá hablamos del monotributo. Ahora, después hay otro monotributo que es el social. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quiénes comprende? Bien. El monotributo social, el Estado ha querido acompañar a pequeños emprendedores, ¿sí?, que a lo mejor no están todavía trabajando en una gran actividad comercial, pero sí tienen una situación de vulnerabilidad y desarrollan una actividad, y a lo mejor en esa actividad hasta necesitan emitirle una factura, a lo mejor hasta el propio Estado, es decir, que pueden hasta necesitar ser proveedores del Estado. Entonces, ¿cuál es la figura? El monotributo social es un muy pequeño contribuyente, tenés que tener ingresos por debajo de la categoría A, es decir, que estamos hablando de vender menos de 1 millón de pesos, acreditar tu situación de vulnerabilidad, ¿sí?, y hacer un trámite que es personal, y fíjate vos que para algo que es tributario y que tendría que estar administrado por la AFIP, el trámite empieza por la ANSES. Mira. Entonces tenés que ir a un trámite personal para acreditar con tu DNI o con tu nacionalidad argentina tramitada, y frente al ANSES acreditar tu situación de vulnerable y
presentar tu actividad para ser incluido previo a una revisión en este monotributo social. ¿El social también va con recategorización o no? El monotributo social, si excedes el monto dentro del cual podés estar, ya te hace acceder al monotributismo, a la categoría, por ejemplo, A, si pasaste los 100.000 pesos por mes, como en este caso. Bueno, para unos o para otros, ¿es aconsejable, digamos, tener un profesional, un contador a mano para que haga estos trámites, o lo puede hacer una persona porque son relativamente simples? Claro, a ver, la idea es que esto, el fisco ha pretendido que se simplifique, pero claro, bueno, requiere que uno tenga cierto conocimiento de lo que es la administración de impuestos. La AFIP hoy en día, mediante una clave fiscal, te facilita muchos trámites, de tal manera que uno, desde la virtualidad y con algún manejo del escenario, se haga su propio trámite, pero por ahí, ante la duda, es conveniente tener a mano algún contador, amigo, vecino, cercano, que por ahí te pueda dar un consejo o una mano en aquello que te falte, ¿no? Sí, 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 para no errarle sobre todo, ¿no? Porque cuando uno se equivoca en el formulario y demás, a ver, existen por allí los botones de arrepentimiento y demás, pero hay que saberlos hacer. Correcto. Siempre es mejor que te guíe un profesional. Totalmente. Teníamos un montón de temas para hablar con vos, ¿no? Fuimos con el monotributo, hicimos lo del monotributo social, así muy breve, porque tuvimos muchas consultas a través de nuestras redes, en el canal, vinculadas a esto de los pagos por transferencias, que ya se están... Es como una práctica, digamos, que se nota cada vez más frecuente, y a veces en los comercios uno quiere pasar la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito y dicen, no, mirá, o el QR por un lado o la transferencia. Así brevemente, porque total lo vamos a tratar en otro momento, ¿conviene, no conviene? ¿Quién pierde, quién gana con eso? Mira, a ver, el fenómeno de la bancarización es algo que nos ha ocurrido en los últimos 10, 20, 30 años, que nos llevamos hacia los bancos, evidentemente. Sí. El pago por transferencia en un marco de seguridad, de brevedad, de simplicidad de pago, sobre todo de los que son lejanos, realmente ha simplificado mucho para todos, pero bueno, ahí hay una especie también de componente tributario que hay que verificar, que hay que atender, porque las entidades financieras tienen obligación de informar todo lo que son las transferencias bancarias. Entonces, ahora también desde mayo se ha operado una actualización de los topes para informar cantidad de débito, cantidad de crédito, cantidad de saldo que vos tenés en tus cuentas bancarias. Estamos hablando de que los montos pasaron de 90 a 200.000 pesos para informar a aquellas cuentas que tienen débitos y acreditaciones y saldos superiores a los 200.000 pesos y a informar emisor y receptor de transferencias superiores a los 400.000 pesos, con donde te van a informar con nombre y apellido. Por ejemplo, ¿podría estar grabado eso? ¿Qué impuestos tienen las transferencias? Las transferencias tienen el impuesto a las transferencias, a los débitos y créditos bancarios, que es el 1,2%, y además, eventualmente, si vos estás realizando una actividad comercial, podés tener una retención a cuenta del ingreso bruto del 2,5% de la retención. Sin olvidar también que las grandes transferencias por ahí son objeto también de una mirada particular del fisco que está detrás de operaciones sospechosas que eventualmente puedan tener que ver con lavado de dinero o algún tipo de corruptela delictiva y que entonces te va a, en una operación, supongamos que vendemos un inmueble, bueno, ese inmueble, el precio del inmueble cae a la cuenta bancaria, por ser un importe significativo, el banco puede trabarte la disponibilidad de esos fondos hasta que vos verifiques e informes cuál es el origen sano de esos fondos. Bueno, y recién ahí disponerlos. Claro, ahí así que tenemos cuestiones fiscales y, digamos, de otra índole que tienen que ver con estas cuestiones de las transferencias. Me queda claro entonces, al menos interpreto, que depende de los montos, digamos, ¿no? Depende de las transferencias, pero en la diaria, con los montos chiquitos, con las cosas domésticas, vale la pena porque es seguro, es fácil, es simple. Totalmente, realmente vamos así como hace unos años íbamos hacia el no papel, y bueno, pareciera que ahora vamos hacia el no dinero, y todo va a ser plástico. Y entre las operaciones plásticas, llamarle plástica o llamarle celular, evidentemente no estás obligado a andar con dinero y sin embargo podés hacer todo tipo de operaciones. Los chicos de 20 para abajo ya esto lo manejan enormemente mejor que los que fuimos quedando un poco más atrasados en edad, ¿no? Bueno, hicimos un picadito por un montón de temas, nos quedó para profundizar, así que
te comprometemos para la próxima. Ojalá. Dale. Nos vemos. En unas semanas nada más hablamos de esto de las transferencias. Muchísimas gracias, Gabriela. A ustedes. Súper claro, muy muchísimas amable. Gracias, muy amable.